Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Quedan 6 años para la segunda venida de Jesús. Ayúdanos a nunca perder de vista lo cerca que estamos del fin de los tiempos, para que nunca nos apartemos de tu ley, ni a la derecha ni a la izquierda. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, este video es tremendo. Es un video que desde hace mucho tiempo quería hacer para fortalecer la fe de todos aquellos que son sinceros y que buscan amar al Padre en espíritu y en verdad, para que no andemos debilitados por las mentiras de estos falsos líderes religiosos, pero sobre todo para que entendamos que todo lo que aparece en la Biblia es la verdad. Y aunque los falsos líderes religiosos del cristianismo plutocrático también usan la Biblia, nosotros podemos ahora ver con total claridad que todo lo sacan fuera de contexto y es tremendo. ¿Con qué objetivo? Para hacer mercancía de ti, pero sobre todo para llevarte con ellos a la perdición eterna. Es decir, te llevan agarrado para ir al lago de fuego. Por eso, hoy es el día de salir del cristianismo oligárquico. Deja de ser un esclavo útil, porque de verdad es una contradicción ambulante. Y es que, hermanos, la pregunta que es obligada es: ¿cómo puede una iglesia multimillonaria, llena de oro, dueña de miles de universidades, colegios y hospitales, cómo puede esa iglesia ser la iglesia de Dios, verdad, hermanos? ¿O cómo puede ser un pastor que anda en jet privado, como ese señor Dante Gebel y otros? ¿Cómo puede ser ese pastor el que es el pastor de la iglesia de Dios? De verdad que no se puede, porque Jesús claramente lo dijo, que es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. De verdad que está bastante claro, ¿cierto? Aunque es evidente que hay personas que nacieron ricas o que tal vez producto de su trabajo se han hecho ricas, luego han conocido al Señor Jesús y esas personas son administradores pues de un dinero que está al servicio de Dios. Sin embargo, otra cosa es cuando tu iglesia, es decir, cuando toda la infraestructura de la iglesia en la que tú crees está puesta al servicio del dinero. Ahí la cosa está a otro precio, porque no podemos decir que tú de repente empezaste a creer en el verdadero evangelio, como le pudo haber pasado a una persona que era rica pero que no conocía a Jesús y que luego ahora conoce a Jesús en su riqueza. No quiere decir que esa persona tiene que despojarse de toda su riqueza, o que tal vez esa persona conocía a Jesús pero no a fondo y luego se hizo rica y ahora lo conoce de verdad. Tampoco quiere decir que esa persona tenga que despojarse de su riqueza. Otra cosa es que una iglesia sea rica y multimillonaria desde siglos, o que un pastor tenga como objetivo ser multimillonario y ande en jet privado. Obviamente la cosa cambia totalmente. Entonces es un mandato de Jesús muy obvio, que tú no debes creerle a un líder religioso que es multimillonario, porque, es decir, no hablamos de una persona de clase media que tal vez pueda llegar a tener 4 carros si así lo quieres. Es decir, ¿cuánto vale un jet privado? Podrías comprar 1000 carros con un jet privado. Así que el asunto cambia totalmente cuando tú eres un pastor que tienes una riqueza que ya sobrepasa el promedio de una persona del común. Es decir, ya es una riqueza desbordada. Por supuesto que entonces tú eres parte de ese emporio religioso. Tal vez eres parte de Babilonia porque compartes esa riqueza, te has hecho rico, dueño de grandes edificios, de mega iglesias, tienes jet privados,
viajas por todo el mundo con los gastos pagos, pagas costosos tiquetes de avión y parece que el dinero nunca se acaba para ti, ni el dinero es problema para ti. Pues tengo malas noticias. Si tú también, amigo, tú eres parte de esa iglesia o tú compartes sus doctrinas, pues ni el pastor, ni el cura, ni tú van a entrar al reino de los cielos, es obvio. Tal vez tú como persona nominal del común, de a pie, no seas rico ni multimillonario, pero eres esclavo útil de esos líderes religiosos ricos y multimillonarios. O también podríamos suponer que tu iglesia es pobre, que tal vez tú vayas a la iglesia de tu barrio donde tu pastor pues es una persona del común, tal vez tenga un vehículo, tal vez tenga 2 hijos y es una familia de clase media, ¿verdad? ¿Qué pasa luego si en esa iglesia enseñan las mismas doctrinas de las iglesias oligárquicas? Entonces, luego tú eres un esclavo útil, a pesar de que tú aparentemente estés en una iglesia pobre, pero en esa iglesia pobre se predica todo lo que enseña la iglesia oligárquica, plutocrática, la iglesia que solo busca el dinero y la avaricia. Y ella entonces, por su dinero y poder, puede decretar doctrinas o dogmas religiosos y entonces tú luego los obedeces gustosamente. Eso quiere decir que eres un esclavo útil. Ahora, nosotros estamos en los días de liberación. Nuestro Señor Jesús quiere romper esas cadenas de esclavitud que cuelgan sobre tu cuello. Pero sobre todo cuando hablamos de esclavitud espiritual, aunque también nuestro Padre Eterno quiere liberarte de la esclavitud física, económica, en fin. Quiere liberarte de toda cadena que cuelgue sobre tu cuello, pero la principal es la cadena espiritual. Y no olvidemos que las palabras son espíritu. Por tanto, la pregunta es, ¿qué palabras obedeces tú? ¿Las palabras de una iglesia oligárquica o las palabras de verdad del Evangelio eterno? Las palabras que son Espíritu Santo, que te dicen que debes guardar la ley de Dios y no separarte de ella ni a la izquierda ni a la derecha. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ojo, ahora hermanos, yo les doy prueba de que nosotros estamos en la revelación verdadera, porque en este video les voy a revelar algo tremendo, una pregunta que el cristianismo nominal y plutocrático no ha podido resolver. La gran pregunta de cómo fue que los reyes sabios averiguaron en qué tiempo o fecha nacería Jesús. ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo era que sabían? Porque ya hemos hablado de la ubicación de Jesús, porque Jesús estaba en un establo. Los reyes sabios fueron guiados por una estrella, por un ángel, al lugar donde estaba Jesús. Pero ¿cómo supieron los reyes sabios la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Sobre todo porque venían del oriente, de muy lejos. Es decir, tenían que tener de alguna manera evidencia contundente, una prueba verídica de que Jesús estaba por nacer. Porque, hermanos, eso nos revela mucho. Y es que si Dios le reveló en su palabra a ciertas personas la fecha de la primera venida de Jesús, yo me pregunto, ¿por qué no revelar también a sus siervos en los tiempos finales la fecha de la segunda venida de Jesús? ¿Verdad, hermanos? Sobre todo que ustedes saben, Dios no hace acepción de personas. Si a esos reyes sabios Dios les permitió que conocieran con exactitud cuándo nacería el Salvador del mundo, de manera de que ellos pudieran apercibirse qué bello es poder llevarle regalos al Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros, en esos tiempos en los que vivimos, que son más precarios y peligrosos, recibir la revelación de la fecha exacta de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Verdad, hermanos? Ahora, es bastante curioso que yo estoy haciendo este video durante el festival pagano llamado Navidad,
en donde se celebra el supuesto nacimiento de Jesús, que no olvidemos además, la Navidad es el festival romano de Saturnalia, que ha sido reempaquetado en lo que hoy conocemos como Navidad, en donde el Dios de la Navidad no es realmente Jesús, sino que es un tal San Nicolás. Pero en el siglo XXI, las personas no saben quiénes son los nicolaitas. Flop, hermanos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué religión busca la salvación por obras? Yo pregunto, hermanos. Sabemos que es la Iglesia Católica. Y las obras de los nicolaitas son todos esos rituales, ceremonias y festivales con apariencia de cristianismo, pero que en realidad son las obras de los nicolaitas. Esas ceremonias católicas y en algunos casos evangélicas, como por ejemplo la fiesta navideña, entre muchas otras. Pero hablando de esas fiestas, ceremonias o rituales, es innegable que la fiesta de Navidad es un culto al tal San Nicolás. Y por supuesto que es una fiesta que viene de Roma, viene del Vaticano. Pero tú tal vez digas, no, yo no soy católico, yo soy evangeloco, pero también celebras el ritual pagano navideño. Es un ejemplo de cómo eres un esclavo útil, a pesar de que no hagas parte de estas iglesias oligarcas. Leamos en Apocalipsis 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así o más claro, ¿verdad, hermanos? La doctrina de los nicolaitas es esa salvación por obras. No por obras de justicia, ojo, sino por ritos y ceremonias, incluyendo todos los ritos y ceremonias que se hacen en esta fiesta pagana navideña. Por eso es que Jesús aborrece la Navidad. Toda una cantidad de cosas, que te vas a sentar en el arbolito, que intercambias regalos, que pones luces, todo lo que se mueve en torno a ese ritual pagano es algo que Jesús aborrece, porque es evidente, es una fiesta idolátrica que podrá ser tal vez muy bella por sus luces y sus adornos, y tal vez la gente diga que tiene una ideología muy bella, pero vemos que es un fin contrario a la verdad, y su festejo es en realidad una desobediencia absoluta a los mandamientos de Dios. Y lo que es peor aún, sus promotores, que ya no son tribus celtas paganas como era en el pasado, sino que ahora son curas, pastores y cristianos, abiertamente reconocen que Jesús no nació en diciembre, y nada más porque según ellos es supuestamente imposible saber la fecha en la que nació Jesús. Entonces ellos dicen, ya fue, igual vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, junto con los nicolaitas, en el gran festival pagano de Saturnalia, hoy llamado Navidad, y se acabó el asunto. Plop. Entonces, ¿qué bajo ha caído el cristianismo? Cuando hace 2000 años, unos reyes de Oriente que no eran de Jerusalén, sino que venían de una nación del Oriente, tenían más conocimiento que los modernos filipichines de hoy en día. Es decir, que para los modernos cristianos de hoy en día, los reyes sabios serían algo así como cavernícolas, vestidos con abrigos de piel. Sin embargo, tenían más conocimiento que el cristiano de hoy en día, al punto de que tenían calculada la fecha en la que nacería Jesús, cosa que hoy en día los más altos líderes del cristianismo reconocen que no tienen ni idea cuándo nació Jesús. Si te metes en Google y preguntas, Google no sabe. Si vas a la inteligencia artificial, tampoco sabe el computador. Es de locos, hermanos, lo que ocurre hoy en día. Con toda la tecnología y el conocimiento acumulado por siglos y siglos, estamos en realidad en una época oscura, en el moderno oscurantismo, donde nadie tiene ni idea cuándo nació Jesús. Sin embargo, ellos son testimonio viviente de su idolatría, porque reconocen a viva voz de que no saben cuándo nació Jesús. Sin embargo, siguen celebrando la fiesta pagana navideña
que no tiene ninguna correlación con el nacimiento de Jesús. Entonces, mira tú eso, lo que se vive hoy en día. Hoy hay jóvenes que parece que ahora todo lo resuelven nada más abriendo una página de internet, buscando la inteligencia artificial, pensando que el algoritmo les dará una respuesta intrínsecamente ética, una respuesta despojada de las pasiones mundanas, y entonces se preguntan: computadorcito, computadorcito, ¿cuándo nació nuestro pastorcito? Y plop, la inteligencia artificial te dirá que no tiene ni idea. ¿Será que es verdad que no sabe, hermanos? El algoritmo tal vez te diga que Jesús nació entre los años 6 a.C. y el año 4 a.C. Pero un momentico, los reyes sabios no estuvieron en Jerusalén por largo tiempo. Imagínate 2 años por ahí dando vueltas, averiguando cuándo es que nacería el niño Jesús. No fue así. Entonces vemos que ellos sabían la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, estos reyes de nuevo vienen del oriente, pero un momentico, no era que el judaísmo era la religión más aclamada, la religión de Dios, el pueblo de Israel, pero vemos que quienes tenían el conocimiento de cuándo nacería Jesús no eran judíos, no eran tampoco personas instruidas en el judaísmo. Y el judaísmo tenía su centro de poder en Jerusalén, y resulta que nadie sabía en Jerusalén cuándo nacería el Salvador. Es impresionante. ¿Cómo es eso? Que ciertos reyes sabios de países lejanos del oriente estaban instruidos en la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Será que eso se repite para la segunda venida de Jesús, hermanos? De nuevo, ¿será que los altos líderes religiosos que están emperifollados con los gobernantes otra vez no van a tener ni idea de cuándo vendrá Jesús, así como ocurrió con los Reyes Magos, que fueron precisamente a Jerusalén a preguntar porque supuestamente ahí debían saber, porque pues de ahí era que venía el Salvador? Pero los altos prelados de la iglesia de Jerusalén no tenían ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Unos reyes que venían de otra nación oriental sí sabían. Yo pienso que esto se repite para los tiempos finales. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Además de que es una reprimenda para aquellos ateos que dicen que Jesús fue un invento de los judíos, algo así como un folclore imaginario del pueblo que quiere siempre buscar un Salvador. Pero miremos que en este caso estas personas no eran judíos, venían de otra nación. Así que eso es como una reprimenda para todos aquellos que andan despotricando a toda hora de la Biblia y de los evangelios. Y ahora, si nosotros queremos como irnos adentrando en qué posibles naciones eran las que serían de donde venían estos reyes magos, podemos hablar de pronto de Irán o de Irak, que eran naciones al oriente de Jerusalén. Y sobre todo, siendo Irak la cuna del imperio babilónico, ¿verdad? Uno pensaría que tal vez esos reyes venían de Irak. Entonces se me viene la pregunta, ¿cómo fue que estos reyes magos obtuvieron semejante conocimiento que nadie en Jerusalén lo tenía, o por lo menos la mayoría de personas estaban totalmente absortas del evento cataclísmico que estaba por dividir la historia del mundo en dos partes? Imagínate nada más eso, como si viniera un terrible tsunami que arrasara con todo y nadie supiera lo que estaría por pasar. Es tremendo. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué momento los reyes magos aprendieron eso? Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 1 al 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos,
para que le explicasen sus sueños. ¿Recuerdan ustedes eso, hermanos, de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? De repente se le olvidó, pero quedó como muy perturbado por el sueño. Entonces él dijo, bueno, no pasa nada, tengo aquí a mi corte de magos y de astrólogos, voy a llamarlos y ellos me dirán qué es lo que ha ocurrido, me revelarán el sueño. Entonces estos astrólogos a la final no eran judíos ni cristianos ni profesaban el judaísmo, sino que profesaban el paganismo, como en aquellas épocas, o la religión que predominaba en esa parte del mundo era el zoroastrismo, que era una religión que buscaba adivinar el futuro mirando las estrellas. Entonces yo me pregunto, ¿verdad, hermanos? Y vamos por partes. ¿Será que uno de esos magos se terminó convirtiendo a la verdadera religión de Cristo y abandonó ese zoroastrismo, pero terminó aprendiendo cuándo nacería el Salvador? ¿Y por qué? Porque él fue testigo presencial de los milagros y del poder profético que tenía Daniel, quien, sin tener esa religión pagana y oculta de ellos, le reveló el sueño al rey Nabucodonosor, algo que ellos no pudieron hacer. Entonces Daniel pudo probar que el verdadero Dios era el Dios de los judíos, hablando en términos del verdadero judaísmo, que bueno, fue colapsando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si esos reyes magos vienen de ese linaje, de esos magos que conocieron a Daniel? No es muy interesante, hermanos. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 10 al 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí el rey se sintió burlado, ¿verdad? Un momentico, ustedes, magos, astrólogos, hacen parte de la corte del rey y resulta que la religión que ustedes profesan es falsa, porque ustedes no pueden revelar lo oculto, lo verdaderamente oculto. No pueden revelarlo. Entonces, claro, el rey se indigna, se siente estafado y manda a matar a todos estos profetas. Sin embargo, el profeta Daniel estaba orando, estaba invocando al Padre Eterno y de repente recibió la revelación del sueño. Así como nosotros empezamos también a recibir la revelación de cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Imagínate tú a esos reyes magos o a esos magos, astrólogos y caldeos que estaban ahí, pues con el corazón en la garganta, viendo cómo estaban bajo una pena de muerte declarada, y de repente ven cómo Daniel sí le revela al rey eso que él había soñado, algo que además ellos ya habían declarado que era imposible. Como a esa apenas obvio, pues nadie puede meterse en la mente de un ser humano y revelarle lo que ha soñado, ni el demonio puede, y por eso es que estos magos y astrólogos no pudieron recibir la revelación a través de los espíritus inmundos con los cuales ellos pues operaban, como ocurre normalmente con todas estas religiones paganas. ¿Y qué pasa cuando ahora Daniel tenía una revelación directamente del Padre Creador de todo? Entonces, claro que Daniel sí pudo revelar correctamente e interpretar el sueño que el rey había tenido. Y entonces tal vez uno de esos reyes magos se convirtió al Dios verdadero y pasó de ser rey mago a rey sabio, ¿verdad, hermanos? Porque ahora estaba ahí con Daniel, un hombre entendido, y que de repente le revela muchas cosas a estos reyes magos, inclusive
la fecha de la venida de el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que de repente se convertiría en ser humano para salvar a la humanidad. Hermanos, entonces es tremendo. Sabemos luego que Babilonia fue conquistada por el imperio medo-persa, pero esos magos y astrólogos permanecieron en el imperio medo-persa, no fueron expulsados, sino que simplemente el imperio medo-persa conquistó la región y la ciudad, y las personas permanecieron, al igual que permanecieron Daniel y sus otros 3 compañeros en el imperio medo-persa. Pero miremos esto, hermanos. La palabra fuerte que traduce como magos o sabios en el Evangelio de Mateo, que es el único además que habla de este tema de los reyes magos, es la palabra fuerte G3097, que viene del griego mag-os, y de ahí el nombre de la película El Mago de Oz. Pero esa palabra griega mag-os tiene su origen en la palabra aramea Rab-Mag, que es la palabra fuerte H7248. Y esta palabra Rab-Mag curiosamente significa gran mago o jefe de los magos, jefe de los astrólogos. Lo vemos, hermanos, y vamos a comprobar entonces que sí había una casta de esos reyes magos que venían del gran mago. En Jeremías capítulo 39, versículo 13. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Ojo, entraron los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal Sarecer el Rab-Mag. Ahí lo tenemos, Rab-Mag, el gran jefe de los magos. Lo vemos, es decir, este Rab-Mag es la misma palabra que nosotros leemos en el capítulo 2 de Mateo, cuando se habla de los reyes magos. Es el mismo, hermanos. Obviamente que este sería como el tatarabuelo, pero eso nos revela que es el mismo linaje de Rab-Mag. Es de locos. Entonces, nosotros sabemos, obvio, que el pecado de la astrología es cuando tú tratas de predecir el futuro a través de ver el movimiento de las estrellas, del sol y la luna, como hoy inclusive hacen en estos movimientos de judíos mesiánicos, por ejemplo como Shalom 1.32, que de continuo están mirando las constelaciones y las alineaciones de Neptuno, Saturno y Júpiter, o también están mirando los eclipses para saber qué es lo que viene en el futuro. Pues eso es astrología, ¿ok? Y ahora estos reyes magos, que ahora eran sabios porque habían dejado esa astrología, ellos no estaban prediciendo el futuro mirando la estrella que había salido, sino que ya había salido la estrella. Es decir, la estrella no era una señal para entender el futuro. La estrella era una confirmación de lo que ya sabían. Ya sabían que había nacido el Salvador del mundo y ahora veían su estrella. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo vemos, están hablando en pasado, no están hablando en futuro. Es decir, que ellos no saben el momento en que nace Jesús por la estrella. Lo que ellos saben por la estrella es la ubicación de dónde estaba Jesús, pero ellos ya sabían la fecha. Es decir, ya es lo que le dicen a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ya nació? Entonces ellos ya sabían la fecha exacta, hermanos. Es de locos. Y el punto crucial es ese, hermanos. ¿Qué fue lo que ellos conocían, que tenían tal certeza de que Jesús ya había nacido, verdad?
Ahí es donde nosotros recordamos a Daniel. Él les dijo algo muy importante, que les reveló la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y luego cuando vieron la estrella, vieron una confirmación. Es decir, tú sabes la fecha y luego ves algo en el cielo, pues ya no hay duda en lo absoluto. Imagínate nada más. Era evidente. Esos que fueron a donde Herodes a preguntar eran los descendientes de Rab-Mac, el príncipe del rey de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Es de locos, hermanos. ¿Quién se puede inventar semejante historia? Es decir, esto es como para escribir un libro y averiguarse toda la historia de estas personas y su linaje, los descendientes de Rab-Mac en el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa, quiénes fueron sus hijos y luego los hijos de sus hijos y cómo fueron pasando este conocimiento de generación en generación hasta el punto que desde que Daniel vivía hasta cuando nace Jesús, creo que pasaron como 4 siglos o 5 tal vez. Imagínate, y esta revelación de la fecha del nacimiento de Jesús sería dada de generación en generación de forma ininterrumpida. No por los fariseos o los líderes religiosos de Jerusalén, sino por personas en un país del oriente. Es impresionante, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahí está, hermanos. Es decir, Herodes ya sabía que la estrella había salido, porque pues ya los reyes magos le habían dicho, ha nacido el Salvador, porque hemos visto su estrella. Y uno se pregunta, pues ¿para qué Herodes indaga el tiempo de la aparición de la estrella? Y es porque él no quería saber nada del Salvador, sino que quería tener una idea de cuál era su edad. Ese era el punto crucial para Herodes. Es que Herodes actuó bastante astuto, con mucha sagacidad. No solo quería saber la ubicación exacta del Salvador, sino por si las moscas, quería saber también cuál sería el tiempo de la aparición de la estrella. Y eso a él le daba una información súper importante, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? La estrella daba la ubicación del niño, pero el cálculo del tiempo de la aparición de la estrella le daba a Herodes la fecha en que nacería el niño, es decir, le daba la edad del niño. Muy importante, porque si luego Herodes no tenía la ubicación del niño, sí tenía la edad del niño. Y estábamos ante un tirano de esos nefastos, hermanos, que fue capaz de pasar un decreto de matar a todo niño menor de 2 años, porque él empezó a calcular también el tiempo en el que más o menos nacería Jesús. Entonces, si volvemos de nuevo a lo que dice la inteligencia artificial, que habla de el año 6 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo, aunque de nuevo es una fecha demasiado vaga, y Herodes pensó que el niño debía tener menos de 2 años. Y por supuesto que entonces él pasa un decreto con base a un grupo de edad. ¿Te recuerda algo, verdad? Cuando nosotros vimos en el 2020 que se pasaron decretos en base a grupos de edad, como decían ellos, grupos etarios. Y es porque, ¿será que tal vez ciertos poderes tiránicos y satánicos en este mundo no saben quiénes son los 144,000, pero quieren de alguna manera matarlos y por eso pasan estos decretos basados en grupos de edad? Es de locos, hermanos. La verdad que uno se queda impresionado. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Wow, hermanos. Yo pregunto, ¿será que esas madres que tenían niños de 2 años no deberían haber sabido la profecía
donde las madres lloraban por sus niños, hermanos, y es tremendo porque a veces la palabra nos dice que hay que salir de Babilonia. Y hay que orarle mucho a Dios por estas cosas, hermanos, porque es difícil hacerlo a través del esfuerzo propio, pero es peor aún cuando tú te quedas dormido en el asunto, sin entender por qué Dios te dice que salgas de Babilonia. En este caso, esas mujeres tal vez debieron haber sabido que venía un momento en el que las madres iban a llorar por sus hijos. Venía un terrible decreto en contra de los niños. Y que en algún momento había que huir de la región de Belén. Nosotros hoy tenemos a la dinastía herodiana, que además ha usado a YouTube y a las redes sociales para inquirir cuándo es más o menos la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Todavía estamos también con un rango de tiempo, así como Herodes, que tenía un rango de tiempo de 2 años. Nosotros ahora tenemos un rango de tiempo de 6 años, en donde decimos que Jesús debe venir antes del 2031. ¿Verdad? Y luego será que viene también un decreto de muerte. Así como Herodes trató de matar a Jesús, ahora los modernos Herodes tratan de matar al cuerpo de Jesús. A través de un decreto de muerte buscan matar a los 144,000. ¿Lo vemos, hermanos? Y yo pregunto, hermanos, si será que también llegará el punto en el que van a querer individualizar a los 144,000 usando la identificación biométrica. Hermanos, pensemos en esto, porque esto se repite, hermanos. En el transcurso de estos 6 años que faltan para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, así como los reyes magos, que luego eran sabios, tuvieron la fecha exacta del nacimiento del Salvador, nosotros vamos a tener la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. Ya no va a ser simplemente un rango de tiempo. Ahora va a ser el año, el mes y el día exacto de la segunda venida. Y luego también yo me pregunto si la dinastía herodiana entonces hará lo mismo que hizo Herodes. Cuando más o menos entienda a través de inquirir cuál es esa fecha exacta en la que se dará la segunda venida de Jesús, y eso será usado para pasar un decreto de muerte, así como Herodes pasó un decreto de muerte. El moderno Herodes va a pasar también un decreto de muerte. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sabemos que estas crisis de número, nombre y marca de la bestia vienen en 3 ataques. Ya el 2020 vimos el primer ataque, fue terrible. Sin embargo, el decreto de no poder comprar ni vender fue débil. Algunos no pudimos entrar a supermercados, a trabajos, a edificios gubernamentales, pero aún se podía comprar y vender. Sin embargo, sabemos pronto que ese decreto sí viene, el decreto en el que no vas a poder comprar ni vender, y ahora va a ser impuesto con toda la fuerza y la tiranía del caso, cuando el dinero digital se haya apoderado del mundo, que además puede ocurrir de forma muy sorpresiva, así como ocurrió la crisis del 2020, así también de la noche a la mañana se puede imponer en el mundo entero un dinero digital. Sin embargo, los santos de Dios, inclusive con un decreto en donde no pueden comprar ni vender, en donde han sido excluidos del sistema financiero, inclusive pueden seguir sobreviviendo aún sin comprar ni vender. ¿Ok? Y tal vez inclusive puedan seguir operando en la sociedad. Seguro que sí, ¿verdad, hermanos? Inclusive si no pueden comprar ni vender. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando
de repente les es revelada la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. Y luego también ven una señal, hermanos, que les confirma esa fecha exacta. Luego, los poderes satánicos de este mundo se enteran, inquiriéndolo, hermanos, haciendo inteligencia igual que Herodes, y entonces se dan cuenta que hasta aquí llegó esto, hermanos, porque hay una fecha específica y hay otra señal que la confirma. Lo vemos y se dan cuenta que esto le ha sido revelado a los siervos de Dios, es decir, el mundo tiene sus días contados. Es de locos, hermanos. Entonces, ahí es cuando estos poderes satánicos, lo único que pueden hacer, no les queda de otra, por su maldad terrible, es pasar un decreto de pena de muerte en contra del pueblo santo de Dios, que no ha hecho nada, pero será juzgado en base a suposiciones, como trató de ocurrir en el 2020. Que me parece que tú estás contagiando. ¿Te parece? ¿Te parece? Es decir, ¿me vas a juzgar en torno a una suposición? Claro que eso era lo que querían hacer y en algunos casos lo hicieron. Pero sabemos que viene mucho peor esto, hermanos. ¿Y qué quiere decir? Que los reyes sabios no solo tuvieron la estrella, pero ellos ya sabían la fecha, hermanos. La pregunta es esa: ¿cómo pudieron saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Sin embargo, cuando Herodes se entera que ya no era nada más así como que una profecía, sino que ahora había una fecha exacta y una estrella que lo confirmaba, ahí viene el decreto de pena de muerte. Hermanos, entonces hoy nosotros tenemos un rango de tiempo aún, igual que como lo tuvieron en algún momento los fariseos. Ellos entendieron que el Salvador debía tener menos de 2 años. Hoy nosotros estamos en un rango de tiempo de 6 años, que van del 2025 al 2031. Pero pronto nos va a ser revelada una fecha específica, hermanos. Ojo con eso. Leamos en Amos capítulo 3, versículo 7. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, los curas y pastores se llenan la boca diciendo que jamás nadie podrá saber la fecha exacta de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ni te preocupes en saberlo, porque nadie lo va a poder saber jamás. Olvídate del asunto. Sabemos que el versículo que ellos usan para decir eso es Marcos capítulo 13, versículo 32 al 33. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miremos la aclaración, ¿verdad, hermanos? Nadie sabe, pero velad, orad y mirad. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que los que están velando sí van a saber. Leamos en Daniel capítulo 12, versículo 9 al 10. Y él dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos harán impiedad y ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán. Hermanos, ni viendo entenderán, ni escuchando entenderán, hermanos. Nosotros tenemos estos videos públicos y vemos que la gente no entiende. Es una cosa de locos. Hermanos, los entendidos sí van a entender y sabrán la fecha exacta de la próxima venida de Jesús. Leamos en Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo? Si no velas. Lo vemos, hermanos. Si no velas, no sabrás. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás velando, sí vas a saber. Es obvio, hermanos. Es decir, los que no van a saber serán los impíos. Los pastores, los curas, los de la iglesia, de la plutocracia cristiana, no van a saber, hermanos.
Tú estás muy orgulloso porque tu iglesia es multimillonaria, con una iglesia en cada plaza de cada pueblo del mundo. Eso es lo que te hace tan orgulloso. Tengo malas noticias para ti. No van a ser esos líderes los que sabrán cuándo viene Jesús. Y no se nota, ¿verdad? ¿Será que no se nota? Porque ve y diles, mira, a mí me parece que Jesús está por venir. Te van a bailar el indio, como dice el dicho. Te dirán el día y la hora, nadie lo sabe. Hermanos, pero nosotros vemos que una cosa sí es cierta. En Marcos capítulo 13, versículo 32 al 33, dice que nadie sabe el día y la hora. Pero si es así, los reyes magos, que ya no eran reyes magos, sino que ahora eran reyes sabios, sí sabían el día y la hora, ¿verdad, hermanos? Ellos recibieron también una segunda confirmación de dónde encontrarían al niño Jesús. Y luego, pues, ¿qué va a pasar en el fin de los tiempos? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿O será que muy pronto Jesús va a revelar su segunda venida y además vamos a recibir una señal de confirmación de que esa fecha de la segunda venida es verídica? Leamos en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 43 al 44. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Wow, hermanos, aquí las palabras de Jesús confirman esto también. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Miremos, hermanos, que los impíos solo se enterarán de la segunda venida de Jesús cuando la vean con sus propios ojos. Entonces se lamentarán, obvio. Pues ya para qué, ¿verdad, hermanos? No es un lamento de arrepentimiento sincero, sino que es el lamento de un ladrón que acaba de ser capturado y sabe que le llegó la hora final, la hora de ser ajusticiado. Sin embargo, a los santos de Dios les va a ser revelada la segunda venida de Jesús. A ellos no los va a tomar por sorpresa y ellos no se enterarán de la segunda venida de Jesús porque la están viendo, sino porque ya la saben de mucho antes, hermanos. Es apenas obvio. Leamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miremos eso, hermanos. ¿Hay pena de muerte o no hay pena de muerte? Claro que sí. Ahí están los decapitados por el testimonio de Jesús, por guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí están. Y nosotros hemos declarado que Jesús viene antes del 2031. Pero ¿qué ha pasado desde que dijimos eso, verdad, hermanos? Primero, los pastores evangélicos se unieron con el Vaticano. El 31 de octubre del 2017 hicieron una declaración tenebrosa en donde dijeron que el protestantismo había muerto. Una cosa de locos, hermanos. Lo segundo es que el canal Ecusatón Aritmon en YouTube fue desmonetizado. Sus videos fueron borrados y enviado todo al cajón de los recuerdos. Mis videos, que tenían millones de vistas, ahora no llegan ni a 3,000 vistas. Plop. Lo tercero fue que en el 2020 se desató la crisis del 666. Nosotros lo vimos perfecto, hermanos. Fue una revelación de locos. Como en los noticieros de todo el mundo
se vinculaba al virus volador con el 666. Nosotros vimos ese video, fue tremendo, hermanos. Noticieros de Brasil, noticieros de la India, de Canadá, de Cuba, de Honduras, noticieros de Estados Unidos, todos hablaban del 666. Es de locos, hermanos. Hoy el 60% de la población tiene el 666. Y luego lo cuarto, el movimiento para unir a la iglesia y al Estado se está intensificando mientras hablamos. Nosotros ya hemos expuesto los movimientos secretos del señor Agustín Laje con la iglesia evangélica, siendo Agustín Laje un católico romano, y eso es ecumenismo, y el ecumenismo es globalismo, y el intento es lograr que las iglesias evangélicas se infiltren en la política para así poder pasar decretos religiosos, de locos. Y lo quinto, Donald Trump ganó la presidencia de USA, que además ya dijo que convertirá a Estados Unidos en la capital de la criptomoneda, destruyendo el dinero físico, obviamente que tendrá que hacerlo, y luego pasar a Estados Unidos de dinero físico a dinero digital. Y como es obvio, pues el resto del mundo tendrá que seguirlo, no tendrá otra solución. Y pues todo el mundo tiene al dólar como el patrón, como la moneda de confianza mundial. Obvio que si los dueños del dólar se pasan a la criptomoneda, pues todos nosotros nos toca pasarnos a la criptomoneda, el resto del mundo. Ahora sabemos que el dinero digital es esa última pieza del rompecabezas y ya está aquí. Es decir, ya lo tienen todo listo. ¿Pero qué falta entonces? Falta que se enteren de cuán cerca está la segunda venida de Jesús. ¿Verdad, hermanos? Falta eso. El día, la hora exacta en donde Jesús ya viene. Y luego sigue el decreto, la pena de muerte. Ahora, de nuevo, es el motivo del video, de cómo fue que los Reyes Magos calcularon la fecha exacta en la que Jesús nacería. Volvamos al libro de Daniel. Recordemos que Daniel recibió la revelación de cuándo nacería el Mesías, y seguramente Daniel compartió eso con sus compañeros sabios de Oriente, en este caso con Rab Mac. Y Rab Mac lo compartió con su descendencia de generación en generación, hasta que los Reyes Magos finalmente se dieron cuenta que había llegado el momento tan esperado desde siglos y siglos, y vieron luego la confirmación cuando vieron esa estrella en el cielo, y entonces dijeron: vamos a visitar al Salvador. ¡Wow, hermanos! Es de locos. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 22. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aquí tenemos al ángel Gabriel, que le hace entender a Daniel la visión del Mesías Salvador. Y recordemos también que es curioso porque un ángel es también una estrella, y fue una estrella la que guió a los reyes del oriente hacia el pesebre donde estaba el Señor Jesús. Leamos en Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. De nuevo, volvamos a la profecía de Daniel capítulo 9 en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ojo a esa última frase, ungir al santo de los santos. Miremos esto, hermanos,
que el falso profeta Armando Alducín de la Iglesia Evangeloca dice que la última semana de las 70 semanas está aún por cumplirse en el futuro y que la profecía de las 70 semanas pues no es realmente la profecía de las 70 semanas, sino de las 69 semanas. Y que hasta ahí fue que llegó la profecía. Y que luego, muy lejos en el futuro, falta que se cumpla la última semana. Pero miremos lo clara que es la palabra, hermanos. Es que es de locos cuando dice claramente que todas las 70 semanas son solo para el pueblo judío y solo para la ciudad de Jerusalén. Es decir, que no se puede hablar de una última semana futurista, porque sería una última semana de esas 70 semanas para todo el mundo. No sería solo para Jerusalén y para su pueblo, sino que ahora sería para todo el mundo. Está muy claro que el ángel dice que todas las 70 semanas son solo para los judíos y para la ciudad de Jerusalén. Entonces, esa última semana no puede ser para el mundo entero, ¿ok? Y puede entonces ocurrir en el fin de los tiempos. Es de locos, hermanos. El ángel Gabriel se lo aclara de forma rotunda. Entonces vemos que estas personas se engañan de una manera de locos, que la última semana se va a cumplir en el futuro. Pero si ya te dijeron que la profecía de las 70 semanas son solo para la ciudad de Jerusalén y para el pueblo judío, hermanos, es impresionante. Leamos de nuevo en el capítulo 9 de Daniel, del versículo 25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, hermanos, ahora, los Reyes Magos tuvieron que haber estudiado esta profecía con Daniel, es evidente. Ellos sabían entonces que había que esperar pacientemente hasta cuando fuera emitido un decreto para edificar la plaza y la santa ciudad que es Jerusalén. Como sabemos, esto ocurrió en el 7º año del rey Artajerjes, que fue en el año 457 a.C. De ahí parte la profecía, de ahí empieza. Entonces, ¿qué ocurre? Primero se cumplen 7 semanas, luego a partir de esas 7 semanas siguen 62 semanas, para un acumulado de 69 semanas. Ahora, como ya sabemos, aquí se habla de semanas proféticas, simbólicas, no semanas literales. Es decir, que cada semana simboliza un periodo de 7 años. Por tanto, 69 semanas multiplicado por 7 son 483 años, los cuales al final nos revelarían cuándo aparecería en la escena de Jerusalén el Mesías. Pero ojo, se nos dice que sería en ese momento que el Mesías sería ungido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Como pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, tenemos que restar los valores. Entonces tomamos el año 457 antes de Cristo y le restamos el año 483. Y eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Pero ojo, como pasamos por el año 0, tenemos que sumárselo también al año 26 después de Cristo. De manera que eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Ahora recordemos que Jesús no nace en el año 27 después de Cristo. Y la profecía revela que Jesús ya era un hombre adulto en el año 27 después de Cristo. Recordemos que la palabra dice que después de las 69 semanas sería revelado el Mesías, el ungido. Es decir, que en el año 27 después de Cristo, Jesús debía ser bautizado, lo cual quería decir que ya debía ser un hombre. Pero además no olvidemos que según la ley, el Mesías solo podía llamarse Mesías, que además significa ungido, solo hasta que fuera bautizado. Y eso solo se podía
a partir de los 30 años, según lo que dice la ley. Leamos en Números capítulo 4, versículo 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahí está, hermanos, es decir, que en el momento en que Jesús es bautizado, él tendría que tener 30 años y esto se comprueba de forma verídica. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Lo vemos, hermanos? Ya era Jesús un hombre adulto, pero además, en ese momento, Jesús ya era el Mesías, lo cual quería decir que ya había sido bautizado. Entonces miremos esto, hermanos, porque hay personas también muy enloquecidas que dicen que tú no puedes pronunciar la palabra Cristo, que porque es una palabra grecorromana, pero es que la palabra Cristo significa Mesías, es exactamente lo mismo. Es simplemente palabras de otro idioma, pero que tienen el mismo significado. Haciendo ese paréntesis, porque hay personas que de verdad tienen posesión demoníaca, hermanos, cuando dicen estas cosas. Es impresionante. Ahora, como ya vimos, Jesús, cuando es bautizado, ya tenía 30 años. Leamos en Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Lo vemos, hermanos. Es tremendo. Es decir, se confirma eso que ya sabíamos por medio de la Torá, porque estaba escrito que Jesús sería ungido en el año 27 a.C. Y cuando Él es ungido, pasa a convertirse en el Mesías. Y luego se nos revela que la edad de Él era de 30 años. Es decir, cuando Jesús fue ungido en el año 27 a.C., Jesús tenía 30 años. Como ya lo calculamos, como lo dice la profecía de las 70 semanas, y de esta manera, si nosotros queremos saber cuándo nació Jesús, pues simplemente le restamos al año 27 después de Cristo los 30 años. Eso nos lleva al año 3 antes de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, tenemos que sumárselo. Y eso nos lleva al año 4 antes de Cristo. Es decir, hermanos, que los descendientes del gran mago Rabmag, el gran jefe de los magos, que era príncipe de Babilonia, y también sus descendientes, que eran reyes y príncipes, sí tenían el año exacto en que Jesús nacería. Era el año 4 antes de Cristo, hermanos. Ahora, ¿cómo saber el mes, verdad? El asunto es bastante simple, porque la profecía dice que el Mesías moriría a la mitad de la última semana de esas 70 semanas. Lo cual se cumplió. ¿Cómo dices que todavía está por cumplirse la última semana? Si ya se cumplió la última semana, porque el Mesías en efecto murió a la mitad de la semana. Es de locos, hermanos. Leamos en el mismo capítulo de Daniel 9, del versículo 26 al 27. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ojo aquí al siguiente versículo. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho. Aquí está la 70 semana. Luego a la mitad de esta semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bastante claro, ¿verdad? Que en la mitad de la última semana el Mesías moriría. No por sí mismo,
sino por la mano de alguien. Es decir, el Mesías sería asesinado. Bastante interesante entonces ver cómo los apóstoles estaban tan adoctrinados por este judaísmo corrupto que se predicaba en Jerusalén, al punto de que ellos esperaban que el Mesías que habría de venir se quedaría reinando con ellos por toda la eternidad. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 34. Les respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Hermanos, es decir, que ellos pensaban que el Mesías, que es el Cristo, permanecería con ellos para siempre, pero Jesús estaba aclarando: el Hijo del Hombre moriría, pero el Mesías permanecería para siempre. Es un asunto que los judíos no entendieron y que aún hoy en día los líderes religiosos tampoco entienden cuando se habla de Jesús y de su Espíritu, que es el Consolador. No lo entienden. Entonces es apenas obvio que si la 69 semana terminó en el año 27 después de Cristo, pues la 70ª semana pues va a terminar 7 años después del año 27 después de Cristo, es decir, en el año 34 después de Cristo. Pero dice la profecía que a la mitad de la semana sería quitado el Mesías. Es apenas obvio que el Mesías sería quitado durante la Pascua. Es decir, que entonces los reyes magos ya tenían una época específica en la que moriría Jesús. Tenían un año, ahora tenían también la época de la Pascua, que está entre los meses de marzo y abril. Lo vemos, hermanos. Ahora, pues ellos debían averiguar cuándo se daría esa mitad de esa semana profética, que, como sabemos, una mitad de 7 días pues está conformada por 3 días y medio, o una mitad de 7 años está conformada por 3 años y medio. Así que si nosotros partimos de la Pascua del año 34 después de Cristo hasta la Pascua del año 31, pues ahí solamente tenemos 3 años, por lo que si le sumamos el medio, es decir, los 6 meses más, eso nos lleva al otoño del año 30. Pero eso no concuerda con la mitad de la semana. Como sabemos, el Mesías debía morir no solo en la mitad de la semana, pero también en la Pascua. Si partimos de la Pascua del año 34, restándole 3 años y medio, pues eso nos lleva al otoño del año 30, es decir, que no cuadra. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces es evidente que debemos partir del otoño del año 34 después de Cristo, primero restándole 6 meses, y eso nos lleva a la Pascua del año 34 después de Cristo, y ahora sí le restamos 3 años nada más, y eso nos lleva a la Pascua del año 31 después de Cristo, y ahora sí se cumplen los 3 años y medio, es decir, ahora sí estamos exactamente a la mitad de esa semana profética, y es ahí cuando el Mesías muere, a la mitad de la semana. Así que ya sabemos, las 70 semanas terminan entonces en el otoño del año 34. Eso nos quiere decir, hermanos, como es apenas obvio, que si nos devolvemos los 490 años atrás de la profecía y llegamos al año 457, pues llegamos al otoño de ese año. Y de nuevo, si le sumamos las 69 semanas a esa fecha, o 483 años, pues eso nos lleva al otoño del año 27 después de Cristo. Es decir, que se comprueba fácilmente que Jesús es bautizado en el otoño del año 27 después de Cristo. Ahora, de nuevo, si le restamos esos 30 años de edad que tenía Jesús en ese momento, pues eso nos lleva al otoño del año 4 antes de Cristo. Es decir, hermanos, que ahora tenemos un periodo bastante exacto en el que Jesús iba a nacer, que nacería en el otoño del año 4 antes de Cristo. Y como sabemos, el otoño cae entre los meses de septiembre y octubre, según el calendario gregoriano. Es decir, que coincide con el 7º mes
del calendario hebreo, que es el mes de Tisrei, que va del 4 de septiembre al 15 de octubre de nuestro calendario gregoriano. Ahora, si Jesús murió en una fiesta que fue la fiesta de la Pascua, es como lógico, ¿verdad?, que Él va a nacer en otra fiesta que no es la de la Pascua. Y como sabemos, en el otoño, entre los meses de septiembre y octubre, pues es el mes de Tisrei, que es el séptimo mes y que ahí se celebra la fiesta de los tabernáculos. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, hermanos, ya nosotros vemos que hemos acortado mucho la fecha. Tenemos un periodo todavía más claro en el que Jesús nacería, que va del día 15 del séptimo mes, que es el mes de Tisrei, hasta el día 22 del mes de Tisrei, que es el séptimo mes, que en nuestro calendario gregoriano va desde finales de septiembre a mediados de octubre, ¿ok? Miremos esto, hermanos, que es de locos. ¿Acaso no es cierto que Jesús nació en una cabaña? Es decir, ahí tenemos los pesebres esos por todo el mundo, hermanos, que también son bastante idolátricos, pero a la final hasta sirven para darse cuenta que Jesús nació en una cabaña. Es decir, que Jesús estaba celebrando con su nacimiento la fiesta de las cabañas, hermanos. Es de locos, que es la misma fiesta de los tabernáculos. Pero eso nos revela algo más interesante, que si Jesús nació en la fiesta de las cabañas o tabernáculos, Jesús viene en su segunda venida también en la fiesta de las cabañas o tabernáculos. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, nosotros ya tenemos un rango de tiempo bien claro que nos revela que Jesús vendrá a finales de septiembre para su segunda venida. Ahí tenemos casi que el día y el mes, hermanos. Es decir, lo tenemos muy, muy exacto. Ya nada más nos falta el año. Debe ser uno de los siguientes 6 años. Yo diría que tal vez esté entre el año 2028 y el año 2031. Ahora, es curioso, hermanos, porque la fiesta de los tabernáculos también tiene que ver con una cosecha. ¿No es impresionante? Tiene que ver con recoger el producto de la tierra. Leamos en Éxodo capítulo 23, versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. Hermanos, ¿cuál es esa fiesta de la cosecha a la salida del año? Hermanos, es que no hay otra. La única fiesta a la salida del año es esa fiesta del séptimo mes de Tisrei, que es la fiesta de los tabernáculos. Es la única, hermanos. No puede ser Hanukkah, no puede ser la fiesta navideña, hermanos. Ninguno de estos inventos idolátricos. La única última fiesta es la de los tabernáculos, que es también la de las cosechas. Entonces es un punto importante. La cosecha de Dios, hermanos, donde ocurrirá en el fin de los tiempos. El pueblo de Dios estará habitando en cabañas y Dios vendrá a cosechar. Recuerden, hermanos, mejor es una cabaña con Dios que una mansión con el demonio. Leamos en Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib.
porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¡Wow, hermanos! 3 veces, hermanos. La primera vez, el pueblo se presentó en la Pascua, cuando Jesús fue colgado en el madero. La segunda vez, Jesús resucita. El pueblo se presenta ante Jesús en la fiesta de las primeras frutas. Luego también uno podría decir que viene la fiesta de las semanas. La tercera vez, hermanos, es cuando Jesús viene en su segunda venida. 3 veces. Hermanos, Jesús también es el Cordero Pascual, y esta es la fiesta primera, la fiesta de la Pascua, la que empieza en el año, en donde viene también la fiesta de los panes sin levadura. También viene ahí la fiesta de los primeros frutos, cuando Jesús resucita. Y también pudiéramos decir que viene también ahí la fiesta de las semanas. Luego entonces sigue la fiesta de la cosecha, la última fiesta, hermanos, que yo diría que viene también ahí con la fiesta de las trompetas. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está la fiesta de las trompetas, junto con la fiesta de la cosecha final, el pueblo de Dios viviendo en cabañas, porque hubo que salir de Babilonia, y el pueblo habita en cabañas. Dios viene a cosechar el fruto precioso de la tierra. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada. Hermanos, miremos esto que es de locos. Es decir, tenemos ya un rango de tiempo bien reducido, que va del 2025 al 2031, que tiene apenas 6 años de diferencia, y luego ya tenemos casi que la fecha exacta, hermanos, que va de finales de septiembre a mediados de octubre. Es decir, es una fecha bien reducida, ¿verdad, hermanos? Así que es tiempo también que sembremos para que podamos cosechar con Jesús, hermanos. Leamos en Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es un principio de locos, hermanos. Cuando miramos al mundo, vemos a las personas sembrando en la carne, sembrando deseos, placeres, satisfacción mundana, sembrando prosperidad económica, sembrando todo lo que es de la carne, y no siembran lo que es del Espíritu. Y es ahí, en sembrar lo que es del Espíritu, donde está la vida eterna. Los que siembran en la carne segarán o cosecharán corrupción. Los que siembran en el Espíritu cosecharán con Jesús la vida eterna, cuando venga ese ángel montado en esa nube que es Jesús y venga a cosechar la tierra. Es tremendo, hermanos. Estamos muy cerca, hermanos. Es impresionante. Sembremos en el Espíritu, hermanos, que todo lo que hagamos gire a lo espiritual, no a lo carnal. Y ya sabemos que lo espiritual
no es algo efímero, no es un concepto etéreo, no es algo así como un sentimentalismo, hermanos, sino que es un punto muy conciso, muy claro. Lo espiritual es guardar la ley de Dios, punto. Vemos, hermanos, aquí no hay manera de que nos perdamos del camino trazado. La única manera es que nosotros irreverentemente nos salgamos del camino trazado, hermanos, pero vamos directico, hermanos. Ustedes ven cómo cada vez más vamos achicando este conocimiento y lo vamos dejando cada vez más claro, hermanos. Va a llegar el día en que vamos a saber el año exacto, hermanos. Ya tenemos casi el mes exacto y el día exacto. Pues por un rango de 7 días yo creo que nadie se va a descuadrar, ¿verdad? Pero tenemos ese rango de 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Que bueno, no detallé más en calcular ese rango exacto porque de verdad que ya es demasiado reducido, hermanos. Y sabemos que un periodo que va de finales de septiembre a mediados de octubre es algo muy reducido. Nos falta el año, hermanos. Y nosotros sabemos qué es lo que viene bien, pero bien claro. Así que es muy obvio que cuando se pase ese decreto de muerte, es porque nosotros ya tenemos el año, hermanos, o tal vez esa revelación del año nos sea dada justo cuando venga el decreto de muerte, hermanos. Y entonces miremos la misericordia de Dios, de que cuando ocurre eso tan horrible en esta tierra, de nosotros recibir un decreto de muerte cuando somos ciudadanos de bien, y luego Dios nos revela el momento en que viene Jesús de forma exacta. Es de locos, hermanos. Entonces, miremos y hagamos memoria hacia atrás cuando yo les decía y les hablaba del bautismo negro, del Pentecostés negro, y miremos el camino transitado, hermanos. Miremos cómo nos salvamos del 666 y solo gracias a eso ahora podemos tener esta posibilidad, la posibilidad de saber la fecha exactísima, hermanos. Y el mundo dirá que no es posible, pero yo en este video ya les probé que sí es posible, hermanos. Se los probé sin lugar a dudas. Solo los impíos no recibirán señal. Ellos solo se darán cuenta de la segunda venida de Jesús cuando lo vean viniendo sobre esa nube, hermanos. Pero el pueblo santo de Dios va a saber el día y la hora exactos con fecha, hermanos, de año precisa. Lo vemos, hermanos. Y se va a repetir lo mismo que ocurrió con Herodes. Herodes va a hacer inteligencia y va a darse cuenta, Jesús está por venir, voy a pasar este decreto de muerte. Y luego, ¿qué pasó con los Reyes Magos? Pues la estrella los guió a la ubicación exacta, hermanos, donde estaba Jesús, lo vemos. Es decir, que nosotros ahora tenemos este rango de tiempo ya más reducido. Pronto vamos a ver una señal que nos va a guiar a la fecha exacta, hermanos. Es de locos. Y tal vez esto lo digamos públicamente o tal vez en ese momento ya esta ventana ha sido totalmente apagada. No sé cómo se dará eso. Lo que sí puedo decir, hermanos, es que cuando se pase ese decreto de pena de muerte que dice Apocalipsis 13, a nosotros se nos va a revelar la fecha exacta de la segunda venida de nuestro Señor Jesús y será un gran regalo misericordioso de parte de nuestro Padre eterno que nos ve confrontados con esa terrible tribulación de saber que hay poderes satánicos aquí en la tierra que nos quieren matar, pero ahora sabemos que se nos ha sido revelada la fecha. Y yo pregunto algo, hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo en este video? Que a quienes les es revelada la fecha es a los santos de Dios, hermanos. Lo vemos. Y quienes sabían del nacimiento de Jesús eran reyes. Ahora,
¿Qué serán los santos de Dios? Serán reyes, hermanos. ¿Lo vemos? Es decir, el solo hecho de que tú estés viendo este video y que hayas permanecido hasta lo último y que tú estés interiorizando esto, porque también puede ser parte de los fariseos. Es decir, aquí no hay puntos medios, es lo que trato de decir, ¿verdad, hermanos? O eres de los santos y estás tomando este conocimiento para arrepentirte cuanto antes, sabiendo lo corto del tiempo, o estás haciendo inteligencia como el rey Herodes hizo inteligencia con los fariseos para ir y ver cómo evitaba que el niño Jesús pudiera crecer y convertirse en un hombre. Son los dos puntos que tenemos aquí. ¿En cuál de los dos estás tú? ¿Verdad, hermanos? Pero una cosa sí sabemos, el 99% de las personas no está aquí, hermanos, sino que aquí solamente hay dos bandos opuestos: el pueblo santo de Dios y Herodes y sus agentes queriendo averiguar la fecha exacta. Tal vez vayan a donde Herodes y le digan: mira, ya tienen el mes, ya saben que Jesús va a venir para la fiesta de los tabernáculos, saben que eso debe ocurrir a finales de septiembre, principios de octubre, y saben un rango de tiempo que va del 2025 al 2031. Todavía no se sabe el año, pero si supiéramos el año, hermanos, pues no hay vuelta de hoja. Ahora, ojo, porque no es solo el conocer la fecha, sino que viene una confirmación rotunda, hermanos. Se repetirá lo que ocurrió con los Reyes Magos. Ellos tenían el cálculo de la fecha, pero vieron la estrella, hermanos. Vieron la señal. Y esa señal es la que yo les revelé en el video. Una señal que los santos de Dios van a tener y va a ser muy clara. Va a ser una confirmación de que ese año que nos es revelado es el año verídico de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Lo vemos, hermanos, es de locos. ¿Quién puede predicar esto en alguna iglesia? Te sacarían corriendo. Te dirían: el día y la hora nadie lo sabe, aléjate de aquí. Es lo que te dirían. ¿Por qué Cusatón no puede predicar en las iglesias? Ninguna iglesia aguantaría un mensaje de estos, hermanos. Ninguna. No quedaría títere con cabeza, como dice el dicho, porque inmediatamente las personas se molestarían, porque sabrían que no son parte de ese grupo, no lo son. Es por eso que estos mensajes no son predicados en las iglesias. ¿Lo ves? Lo recibes así, de un video de YouTube. ¿Quién se lo hubiera imaginado, verdad, hermanos? Así son las cosas de Dios. Es de locos, hermanos. Cuidado, cuidado. No te quedes por fuera. Nuestro Señor Jesús viene pronto, hermanos. Nunca antes fue tan obvio, nunca antes fue tan necesario que tú te arrepientas. Es que hablamos de un tiempo tan corto. Yo no te estoy diciendo: mira, aguántate esto 20 años. Es decir, te estoy diciendo: mira, esto es antes de 6 años. Vamos, apercíbete. Es un corto periodo de tiempo, hermanos. De nuevo, para no hacerme redundante, haz memoria de lo que ha venido pasando estos últimos 7 años y dime si yo me estoy inventando esto. No es cierto que ya pasaron el 666. No es cierto que dijeron que el protestantismo estaba muerto. ¿No ves a los agentes del Vaticano infiltrándose en la política y en las iglesias evangélicas para unir la iglesia y el Estado? ¿No ves a Donald Trump diciendo que va a convertir a Estados Unidos en la capital de la criptomoneda? Hermanos, es que nadie se puede inventar esto, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.